Más protogemas. Más protogemas. Más calidad de vida de la que nos gustó en Fontaine. Más calidad de vida de la que llegó en Fontaine y a todos los jugadores de Genshin nos encantó. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un vídeo con unas noticias creo que bastante buenas en la charla de desarrolladores en la que abarca calidad de vida y protogemas para todo el mundo y aparte la fecha y hora del livestream de la 5.1. Así que quédate hasta el final y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Estamos de extensible y acabamos de batir récord de duración total y de duración en el contador, así que súper invitados. Estamos sorteando un montón de cosas y seguramente haga una campaña de Xilonen gigantesca para regalar Xilonen a la comunidad, muchos personajes y ya sabéis, no os cuesta nada, es gratis el darle like, suscribirse con campanita, ayuda un montón, recomienda y posiciona el vídeo, así que ahí está, gracias, te estoy observando, ahí está, muy bien, muchas gracias. Y vamos con todo esto que no me esperaba, que alguna cosa por ahí se habló en leaks y filtraciones, pero definitivamente ya es una realidad. ¿Qué tenemos por aquí? Pues bien, lo primero dice nuevas recompensas de tiempo limitado por explorar áreas. Aquí mucho texto, pero lo voy a resumir. Básicamente, por sacar el 40, 60 y 80% de las zonas de exploración, nos van a dar 400 protogemas, porque este de aquí arriba que está tapado es el 100%, que no está aquí. Y diréis, ¡wow! Pero esto es retroactivo, es decir, si ya me exploré Fontaine me van a pagar todas estas protogemas, es decir, digamos 400 protogemas por Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru y Fontaine. Pues no, no hay 2000 protogemas, sino que como veis será a partir de Natlan, que vas a poder recogerlo durante las 2 primeras versiones que salga cada zona nueva, pero por lo que están explicando, capaz esto no solo va a ser para Natlan como tal, sino que estas 400 protogemas que puedes recoger durante 2 versiones después de que salga una zona nueva, es por cada zona nueva. Actualmente no tenemos todo Natlan, tenemos solo una zona que el mapa se parece a España y que... Phil, eres muy malo recordando eso. El mapa se parece a España y que... Además, solo por esa zona que sabemos que se va a ampliar, nos darán 400. Es decir, cuando salga más zona en Natlan, cuando salga más zona en otras zonas del mapa, recordar que siempre, por ejemplo, en Fontaine, en la 4.4, vino una zona nueva de Liyue cuando llegó Xianyun. Pues por cada una de esas zonas nos darán 400 protogemas cuando la tengamos al 40, 60, 80, 100%, siempre que sea en las 2 primeras versiones. Y... por región, teniendo en cuenta Natlan, normalmente esto ocurre unas 5 veces, con lo cual son 2000 protogemas, más de una multi, extra por nación. Es bastante, es interesante, y si lo sumamos al cómputo total, digamos, de las multis que nos dieron por el aniversario, es algo a tener en cuenta y muy aporte, digamos, sirve, es productivo para los jugadores de Genshin Impact. Siguiente, aquí nos recuerdan que la misión de Arconte de Mabuika nos van a dar 500 protogemas, pero que solo es hasta el 8 de octubre, con lo cual hacerla quien no la haya hecho. Y nos recuerdan que también la legendaria de Mualani y de Kinich, que nos da protogemas y materiales para poder ascender al personaje, también es hasta el 8 de octubre. Así que quien no la haya hecho, que vaya a hacerla, recordatorio. Siguiente, por fin, calidad de vida que estaréis muy agradecidos los jugadores late. Como veis aquí, se pueden pasar los pisos de la espiral del abismo y no vas a perder recompensas, pero vas a ahorrar tiempo. Muy fácil, si completaste el 12 full estrellas, el 9 y el 10 te lo puedes saltar y directamente harás el 11 y el 12. Las recompensas no pierdes nada. Si hiciste el 11 full estrellas, aún no completas el 12, te saltas el 9 y empezarás desde el 10. Esto es God, esto es increíble y es una noticia espectacular. Esto simplemente que te dice pues lo de las recompensas que no vas a perder, que son las mismas de siempre y demás.
Siguiente, esto no es tan importante, de hecho me parece hasta negativo, ahora explico por qué, pero básicamente es que ahora cuando tengas cajitas de artefactos vas a poder reclamarlas en conjunto, vas a poder en vez de una en una vas a poder reclamar 5 o 10. ¿Por qué no me parece tan bueno? Porque capaz reclamas 5, te aparecen en el inventario y tienes que buscar cuáles son. Sin embargo, de una en una como se hacía antes, una vez la reclamas te aparece el artefacto en pantalla y puedes abrirlo y ver si es bueno o malo para bloquearlo y saber si te va a usar, si te va a servir o no. En este caso creo que perderás este tema de verlo en pantalla para usarlo o no. No sé si habrá una pantalla nueva donde verás los 5 o 10 artefactos y verás si realmente merece uno por uno la pena para bloquearlos, pero esto está bien y a la vez tiene un contra, no está mal, es algo extra de relleno. Luego, esto es increíble, gente, por favor dejar en los comentarios cine para el algoritmo, porque nos acaban de dar, ya sabéis que muchas veces hay calculadoras en internet donde revisamos el prefarmeo de un personaje y esta vez la calculadora nos la han incluido en Genshin, dentro de la mesa de síntesis. Como veis aquí, esto es la mesa de síntesis y puedes hacer un filtro de los materiales que hace falta para subir a Kinich y te va a decir los materiales que usa Kinich, aunque aquí te está mandando pues otros ítems que no hacen del todo falta, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Y estos dientes sí, estas ramitas que te dan los magos del abismo y los slimes no, pero bueno, es un ejemplo nada más. Y aquí te pone pues eso. ¿Qué quieres seleccionar? Pues la ascensión del personaje, el arma equipada, los talentos, ataque normal, elemental, ultimate, y te pone lo que necesitarás, tanto los libros como los cristales, como los materiales de boss, como los materiales de enemigo. Y aquí, como veis en pantalla, esto me parece cine, te pone lo que ya tienes. Tienes 10 de 12. Hace falta que saques 2 más de estos. De esto te sobra, de esto te falta. Mirar qué bonito. Esto me parece increíble, gente. Incluso para los creadores que prefarmeamos cosas o que queremos tener el personaje el primer día ya maxeado para testear y para que podáis tener conclusiones para ver si el personaje merece la pena o no. Esto es calidad. Siguiente, al filtrar el personaje, los personajes obtenidos o mejoras recientemente se mostrarán en primer lugar. Encima te van a poner en prioridad arriba, como podéis comprobar, los personajes nuevos o recientes para que los pongas en el filtro. Increíble. Y aquí lo mismo, la cantidad máxima sintetizable se mostrará en el apartado cómo se consigue la descripción de los objetos. Nada. Para que antes de ir a conseguir más si te falta, te ponga cuántos puedes craftear para saber si realmente debes ir a por esos materiales y no perder el tiempo y farmear de más. Cine. Siguiente, esto es calidad de vida mínima, pero esto entiendo que ayudará también. Dice, tras actualizarse la versión a la 5.1, las diarias se pondrán en este menú que estáis viendo aquí, pues las diarias se pondrán arriba del todo para que las hagas y luego se cambiará automáticamente el orden para que lo que no tengas hecho se ponga en segunda posición. Si por ejemplo es lunes y tienes que hacer los bosses semanales, pues también se pondrá arriba los bosses semanales, es lo que te explica por aquí. Dominios de la cruzada se ordenarán del más reciente al más antiguo en su interfaz correspondiente, y aquí abajo te explica lo de las diarias, que es mucho texto y demás. Y por último, filtro personalizado de los artefactos del personaje. Ahora, por lo que he entendido aquí, que es mucho texto, como veis, crit, rate, crit, damage, ataque, y como veis aquí, set filtering news, básicamente es que ahora el filtro de los artefactos, antes tenías que entrar y ponerlo, y si salías del menú y volvías a entrar, se quitaba, y ahora hay un botón en el que puedes dejar, digamos, entre comillas, permanentemente este filtro, si estás, por ejemplo, equipando un personaje, pero estás entrando y saliendo para ver cómo está tu daño crítico. Es calidad de vida, ayuda, es interesante y a muchos jugadores este botón de mantener o quitar el filtro, a pesar de que salga así antes del menú, nos va a ayudar, me incluyo. Y ahora diréis, Phil, en el título y en la mini también pone algo del livestream, ¿no? Pues damas y caballeros, el livestream que os enseño por aquí, porque tengo, de todas formas está también por aquí. Aquí está el livestream de la 5.1 que estáis viendo por aquí, que va a ser el viernes, y esta hora que pone aquí en España es a las 2 de la tarde. Estaremos viéndonos y cubriéndolo. Abriré seguramente una hora, hora y media antes para que estemos charlando, haciendo diarias, viendo un poco, hypeándonos, hablando de Xilonen en directo. Link aquí abajo en la descripción, el segundo link, porque el primero es para que ahorréis dinero comprando protogemas y cristales. Ya sabéis, ir ahí al link, el primero, para ahorrar dinero y apoyar la comunidad.
Y el resto de horarios, para que vengáis a este vídeo de nuevo, están en la descripción y en pantalla. ¡Ya está! Este es el vídeo. Que este vídeo llegue a 100.000 visitas y que llegue a 5.000 likes por lo menos. Darle like, suscribiros, compartirlo. Muy buenas noticias, me alegro bastante, espero que os haya gustado mucho. El livestream ya sabéis todo lo que viene. Xilonen, estas mejoras, en teoría no viene mapa, pero en teoría viene una sorpresa sobre el abismo. Ya veremos. Y los banners ya sabéis, en teoría son pues Nahida, Xilonen, Shiori, Jutao, y hemos acabado el vídeo. Darle like, suscribiros, no os cuesta nada, ayuda al canal, posiciona y recomienda el vídeo, crecemos mucho más. Todo el canal, todo el equipo está agradecido con vosotros por ello. Gracias, cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis, y chaito.